Hola chicos, muy buenos días. Bienvenidos a otra clase de Ciencias Sociales para tercer año. Mi nombre, ya lo saben, Carlos Blanco. Hoy vamos a empezar a ver la unidad 6 del manual de Santillana para tercer año Ciencias Sociales. ¿Y de qué habla esta unidad? De las repúblicas oligárquicas. Entonces ahora les debe estar surgiendo una pregunta: ¿qué es una república oligárquica? Bueno, por un lado es una república que es oligárquico. Lo oligárquico tiene que ver con la oligarquía. Y así de rápido, ¿sí? Antes del primer minuto de video, van a poner pausa y ¿dónde van a ir? A su buscador de internet, a buscar qué significa oligarquía. Y de paso también qué es un oligarca, pero eso es más fácil, ¿sí? Así que hagan pausa y vayan a buscar el significado de la palabra oligarquía y la anotan al lado de un número uno en un papel. Vayan para allá. Muy bien, ya buscaron el significado de oligarquía. Ya lo anotaron. Seguro, seguro que lo anotaron. Bien, entonces vamos a seguir adelante. Si adelantamos hasta la página 102, vamos a ver que aparece un título que dice Caudillismo y dictaduras. Vamos a hablar de los caudillos también. Tranquilos, eso se los voy a explicar yo. Si quieren buscarlo en el navegador mientras yo hablo, pueden hacerlo. Bueno, pero primero vamos a estar hablando de la oligarquía, ¿verdad? Ustedes ya buscaron el significado y tiene que ver con una forma de gobierno relacionada con la gente de mucho dinero. Vamos a ubicarnos primero. Repúblicas oligárquicas, ¿sí? Mediados del siglo XIX, 1850, hacia fines del siglo XIX, principios del siglo XX. ¿Sí? Las oligarquías siempre, ¿sí? Ya la palabra lo dice, después que buscaron el significado lo deben estar entendiendo, está relacionado con grupos de poder, y estos grupos de poder están relacionados y conformados por gente acaudalada, o sea, por gente con dinero. Pero esta gente que tiene dinero no está en cualquier lado, no está en cualquier país. A pesar de que el término oligarquía remite a la antigua Grecia, cuando hablamos de estas repúblicas oligárquicas pensamos en Latinoamérica, ¿sí? En América Latina, incluyendo a República Dominicana, México, Sudamérica, ¿sí? Estos señores acaudalados, estos señores que tienen dinero, cuando el dinero representa poder, son los dueños de la tierra, ¿sí? Que es el principal bien en la América del siglo XIX. Sobre ese bien hay cultivos, hay ganado, etcétera. Pero la construcción oligárquica de esta época tiene que ver con los dueños de la tierra. Santana, uno de los primeros caudillos dominicanos, era atero, o sea, era dueño de ganado. En Brasil los oligarcas son los dueños de las haciendas, lo mismo que en Paraguay. En Argentina el modelo es la estancia, el hato en República Dominicana, la hacienda en Brasil, la estancia en Argentina. Grandes latifundios, latifundios gigantescos. Y como yo no recuerdo qué significa latifundio, vamos a hacer otra pausa, segunda pausa del video. Van a ir a buscar qué es latifundio y lo van a anotar debajo de oligarquía mientras yo espero acá. Vayan para allá. Entonces, ya buscaron el significado de latifundio. Estas grandes extensiones de tierra que tienen muy pocos dueños, ¿sí? Esa es una característica de la América española, la América que fue conquistada por España, los grandes, gigantescos latifundios. No quiere decir que en Estados Unidos no haya existido el latifundio también, ¿sí? Las grandes extensiones de tierra con muchos dueños. Pero en Estados Unidos se llevó adelante una política, ¿sí? En la que las tierras se le repartieron principalmente a los farmers, a los granjeros, ¿sí? Y se repartió de manera casi diría que democrática. Casi, no democrática, pero sí se repartieron, se hacían carreras de colonos. Recordemos que Estados Unidos, estamos hablando 1776, cuando se independiza, es la costa este, ¿verdad? Después va expandiéndose hacia el oeste y en 1846 le quita el 46% de su territorio a México. Entonces, en este avance del este hacia el oeste, los territorios que se le iban ganando a los habitantes originarios, a los aborígenes, a los indios,
se repartían entre farmers, entre granjeros. Se ponía una línea, tal día se van a repartir terrenos de tal lado. El ejército era el encargado de manejar este reparto, ¿sí? Se clavaban banderas en donde estaba cada terreno, que se mensuraba de cierta manera, o sea, se medía de cierta manera. A tal hora los farmers corrían y el que llegaba y agarraba la bandera y clavaba la suya, ese terreno era suyo. ¿Sí? Era una de las formas de reparto de las tierras. En América Española no fue así. ¿Sí? Se armaron, se construyeron grandes, gigantescos latifundios, leguas y leguas y kilómetros de tierras para muy pocos dueños, quienes se convirtieron en un factor de poder que sigue existiendo hoy. Todos esos apellidos, ¿sí? Incluso acá en República Dominicana, que hoy escuchamos, no construyeron su fortuna hace 2 días, ¿sí? Vienen desde el siglo XIX y son siempre fuerzas conservadoras. A los oligarcas no les interesan los cambios sociales en lo más absoluto y no tiene que ver con cuánto dinero, ¿sí?, van a dejar de ganar si hay cambios sociales, ¿sí?, en una sociedad. Tiene que ver con una cuestión de poder y de ideología. Son conservadores, están en contra de los cambios. Por eso están también asociados a otros 2 poderes muy conservadores, los militares y la Iglesia Católica. Y estas oligarquías surgen en un momento especial de América y consolidan su poder en un momento muy particular, durante y después de los procesos independentistas por los que pasa toda América, ¿sí?, que fue una ola que fue arrasando el poder de España en América. Argentina en 1810, finalmente su independencia en 1816. San Martín va subiendo por Chile y liberando Chile, Perú, Ecuador. Se encuentra con Simón Bolívar en la Gran Colombia. ¿Sí? Son años de turbulencias y de procesos de independencia. Ahora, ¿por qué las oligarquías se quedan con el poder en todos estos territorios que poco a poco se van convirtiendo en ex colonias españolas? Bueno, porque los estados que nacen de estas luchas independentistas son estados débiles, ¿sí? Son estados que se tienen que construir, y se tienen que construir con lo poco que tienen, con lo poco que le dejan los españoles, con una estructura económica casi feudal, en la que solo se apuesta a exportar y a producir materias primas, ¿sí? Las materias primas pueden ser, no sé, el trigo, la carne. Aquí en República Dominicana puede ser el azúcar, por ejemplo. La materia prima sería el azúcar, el producto terminado puede ser el ron. El ron tiene un valor agregado que no tiene el azúcar. Para ganar lo mismo que uno gana produciendo una cierta cantidad de ron, tiene que vender toneladas y toneladas y toneladas de azúcar, ¿sí?, de caña de azúcar. No es lo mismo vender la vaca entera que producir hamburguesas y ser McDonald's, ¿se entiende? Una cosa, la materia prima no tiene valor agregado, la hamburguesa, tiene valor agregado. Durante las luchas independentistas, estos nuevos países, que no son los países que hoy conocemos en el sentido de sus fronteras. Vuelvo al ejemplo de Estados Unidos. Cuando uno piensa en el 4 de julio de 1776 y hoy se recuerda la independencia de Estados Unidos, ¿qué fue lo que se independizó? Las 13 colonias del este. Todo el resto no existía. No existía como Estados Unidos, ¿sí? Estaba en manos de los indios y en manos de México. Argentina, cuando uno habla de Argentina, y yo les dije la fecha de su independencia, 1816, el nombre Argentina no aparece hasta 1853. Pero sin embargo, cuando como argentinos festejamos la independencia de Argentina, recordamos la fecha de 1816 y lo que se independizó fueron apenas menos de 1/3 del territorio nacional que hoy tiene Argentina. Así pasó con todos los países, ¿sí? Incluso con República Dominicana. República Dominicana siguió cambiando sus fronteras por lo menos hasta 1937 y no hay muchas fronteras para cambiar, ¿sí? ¿Verdad? Es República Dominicana de un lado, del otro lado de la isla está Haití. Sin embargo, esa frontera siguió cambiando. Entonces, para retomar un poco rápidamente, las oligarquías son, al final de estos procesos independentistas, quienes se quedan con el poder, quienes triunfan en las luchas independentistas. Si bien
van a la pelea, ¿sí?, con un montón de otros actores, al final triunfa la oligarquía y es el modelo económico de ellos el que se impone. Entonces, todos estos países de Latinoamérica se convierten en o agroexportadores o exportadores de, por ejemplo, minerales. En Chile, el mineral más importante es el cobre y hoy está todo en manos extranjeras con una participación de los grandes oligarcas chilenos. No estamos hablando, estoy hablando de ahora, pero eso viene desde mediados del siglo XIX. Por eso son conservadores, porque si hay cambios sociales, pierden privilegios, nunca van a perder dinero. Y estoy hablando de perder dinero de verdad, no que yo tengo 20.000 pesos en el bolsillo y como hay un cambio social ahora voy a tener 5.000. Estamos hablando de gente que tiene cientos y miles de millones de dólares y un cambio social puede llegar a hacerles que no sigan ganando lo mismo que ganan. Entonces son conservadores, es una cuestión ideológica, repito. Y son quienes triunfan, ¿sí? Su modelo económico es el que se impone en todos estos países. Por eso también, al ser grupos conservadores que no quieren cambios, es que estos países nunca terminan de desarrollarse. Son siempre exportadores de materia prima. Entre otras razones, porque también están los intereses de Inglaterra, la segunda revolución industrial, los ingleses se llevan el cuero de las vacas de Argentina, fabrican botas y después le venden a Argentina esas mismas botas. Cuando esto lo podría haber estado haciendo directamente Argentina, ¿verdad? Si el cuero está en Argentina, ponemos una fábrica de botas y nosotros exportamos las botas fabricadas. Y eso tiene un valor agregado. ¿Por qué? Porque gana el señor que vende el cuero, pero también gana el señor que se pone a fabricar las botas, sus empleados, quien fabrica la maquinaria para fabricar de manera industrial las botas, etcétera, etcétera. ¿Se entiende más o menos el concepto? No es solamente que triunfaron estas oligarquías, sino que también hubo factores externos que influyeron en todo esto. Factores externos con los que muchísimas veces estaban asociados los oligarcas. Y entonces, para ir cerrando, voy a ver muy por arriba el tema que aparece en la página 102, ¿sí?, donde bajo el título de caudillismo y dictaduras, yo voy a separar estos dos términos, ¿sí? Yo voy a hablar de los caudillos, después vamos a hablar de las dictaduras aparte, porque así parece que fueran la misma cosa los caudillos y los dictadores, y no lo son, o no siempre lo son, o puede ser que hayan habido dictadores que primero fueron caudillos, pero no todos los caudillos terminan siendo dictadores, ¿se entiende? Ya nombré a uno de ellos, que ustedes tal vez lo hayan escuchado nombrar en algún otro momento, y es el señor de acá de Dominicana, es el señor Pedro Santana, que fue el primer presidente electo del país, y que, aparte de caudillo, era un oligarca también, ¿sí? O sea, estaba dentro de, como dice en la página 102, del grupo de los caudillos conservadores. Había otros que eran caudillos liberales, Bolívar, que lo nombré antes, por ejemplo, San Martín en Argentina, ¿sí? Esos son caudillos liberales, o sea, lo que están buscando es la libertad de los pueblos y ellos son caudillos. Ahora, los caudillos también surgen en esta época, ¿sí? ¿Quiénes son los caudillos? ¿Qué son? Bueno, son líderes, ¿sí? Son líderes que surgen en cierto momento. Estamos hablando de un momento especial, el momento de la independencia de los futuros países americanos, donde el Estado todavía no existía. A ver, para darles una idea, Italia y Alemania empiezan a formarse como naciones hacia 1870. Italia un poco antes, en 1864. El surgimiento de los caudillos se va dando en las primeras décadas del siglo XIX, o sea, anterior a la conformación de las naciones latinoamericanas. Todavía estamos hablando de esta cosa así medio gomosa, ¿sí?, medio sin forma, que son estos países que van naciendo. Entonces, dentro de estos países aparecen los caudillos, que son líderes naturales, muy carismáticos, personalistas, en general con algún tipo de cuestión militar, aunque también podían ser civiles, ¿sí?, que tenían alguna tierra o eran grandes comerciantes y que van formando, ¿sí?, van resolviendo y reemplazando al Estado Nacional que todavía no existe.
incluso en las luchas por la independencia, se van convirtiendo en líderes militares, ¿sí? Sin un poder central. No estamos pensando en los militares como los podemos imaginar hoy, ¿sí? Con un Ministerio de Defensa y después, ¿sí?, las distintas cabezas que van dirigiendo. Esto eran como, se ponían de acuerdo para luchar por la independencia, pero no había una cabeza central que dirigiera, ¿sí?, de forma justamente centralizada. Entonces, estos líderes, ¿sí?, que van surgiendo en distintas zonas, son los caudillos, y que después de la independencia, y esto se repite en muchos países, van a tener problemas cuando empieza a aparecer el Estado, y el Estado diga, bueno, ahora las cosas son así. Ya no puedes andar por ahí con tu banda haciendo las cosas como las hacías antes. Ahora hay un Estado, y el Estado es el que se va a quedar con el monopolio de la violencia organizada. O sea, el que va a tener las armas es el Estado, le dice a los caudillos. Y esto se convierte en un problema en muchos de estos países nacientes. Pero de los caudillos vamos a hablar bien en otra clase, van a estudiarlo con el libro, y para terminar la clase van a escribir, ¿sí?, la definición de caudillo y caudillismo debajo de las otras dos preguntas anteriores. Así que será hasta la próxima videoclase y que lo pasen bien. Hasta luego.